Bueno, hola, buenos días. Soy Inmaculada Crespo, profesora de matemáticas de IES Blas Infante de Córdoba y colaboradora del proyecto Descartes. Bueno, como soy la primera del día, no puedo dejar de la selección española, por supuesto, ¿no? Y luego ya empezamos con esto. Querían que dijera algo en ruso, pero no he encontrado nada. Bueno, voy a hablar de EDA 2007, un proyecto de experimentación con Descartes que se ha celebrado durante el curso 2007-2008 y a contar los resultados globales de este proyecto de experimentación. Supongo que todos los que seáis profesores de matemáticas habréis oído alguna vez hablar del proyecto Descartes, perteneciente al CENICE, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, que ahora le han cambiado el nombre. Y al que no sabe matemáticas, pues supongo que habrá oído hablar del CENICE y sabe que tiene herramientas para casi todas las áreas y Descartes es la herramienta de matemáticas. El proyecto Descartes, así a grosso modo, comprende tres grandes bloques. Por una parte tiene una herramienta informática, que es esta, la que se llama el MIPE, que nos permite diseñar escenas interactivas, escenas de Java que se pueden meter en una página web y que permiten que el alumno interaccione con ellas, modificando una serie de parámetros. Mejor vemos una que he cargado aquí para que veamos, por ejemplo, lo que se puede hacer. En esta escena, pues el alumno puede girar el prisma para verlo en cualquier posición. Si le damos aquí a inicio, pues una escena aleatoria que nos cambia la forma del prisma, las dimensiones, y concretamente en esta escena pues se trataría de, con la regla, pues el alumno tiene que medir las dimensiones del prisma, calcular pues todo la arista, la apotema, la altura, al final el volumen, introducir el dato y el programa le dice si el ejercicio está correcto o no, ¿no? Como esta escena, pues hay montones de todos los temas del currículum de matemáticas. Otra parte del proyecto es elaborar materiales con ese programa. No se trata de que los profesores nos dediquemos ahora a hacer escenas de Descartes, sino que en la página del proyecto existen ya muchísimas unidades ya creadas, tanto para, bueno, pues para todo. Yo he puesto pantallazos de primero, tercero, bachillerato, modo de ejemplo, pero está cubierto prácticamente todo el currículum de la secundaria obligatoria y el bachillerato en todas sus modalidades. Las unidades, pues esto es un modelo de una unidad, tienen su introducción teórica, propuesta de ejercicio y todas las escenas interactivas con las que el alumno puede trabajar. Y por último, también dentro del proyecto Descartes hay un apartado muy importante dedicado a la formación del profesorado. Existen dos cursos que se ofertan en la oferta formativa de los cursos a distancia del CENICE. El Descartes básico, que pretende hacer un primer acercamiento a la herramienta de Descartes y a conocer las unidades del proyecto, y Descartes 2, que ya es un curso más avanzado para aquel que quiera aprender a diseñar las escenas. Pero hace falta algo más, porque se veía que los profesores que hacen los cursos de formación de Descartes en el aula, pues se quedaban ahí, aprendían la herramienta, pero luego no pasaban a usarla en clase. Es lo que ayer hablaba Jordi Abel en la mesa redonda, ¿no? Que decía que muchas veces se hace formación en herramientas, pero no se hace formación didáctica. Y por eso desde el proyecto Descartes se intentó un paso más, formación en el aula a través del curso Descartes en el aula. Se trataba ahora de hacer eso, una formación más experimentando en el aula. Así, en el año 2005 surge el proyecto EDA, experimentación con Descartes en Andalucía. Es una colaboración entre el CENICE y la Junta de Andalucía y participan 26 profesores de matemáticas en un proyecto pionero de experimentación en el aula y de uso prolongado de la herramienta Descartes durante mes y medio en la clase de matemáticas. Este proyecto es un éxito y se repite durante este curso en el año 2007-2008. Ya en vez de en Andalucía se llama experimentación con Descartes en el aula porque se incorporan dos nuevas comunidades, la Generalitat de Cataluña y la región de Murcia. Son ahora 29 profesores los que participan en esta edición, concretamente 14 profesores y profesoras de Cataluña, 4 de Murcia y 11 profesores y profesoras andaluzas. ¿Qué es EDA, más exactamente? Es un curso de formación, como he dicho antes, es un curso de formación, pero para aprender la didáctica en el aula, cómo usar esta herramienta en clase. Se basa en la experimentación propia, o sea, no se trata de que venga otro a contarnos cómo dar las clases con las TIC, sino que es el propio profesor el que tiene que experimentar y aprender. Se trata de hacer un uso prolongado de las TIC, como mínimo un mes, de mes a mes y medio, cuantas más horas mejor. Y se trata de descubrir por uno mismo cuáles son las ventajas y las dificultades que nos encontramos cuando usamos las TIC en el aula y por tanto pues deducir cuáles son o cuáles deben ser las buenas prácticas para trabajar. Como digo, se planteó como un curso de formación, se hizo un curso de ayuda a la experimentación, que es el curso de Descartes en el aula, en el que a modo de curso online pues tiene 5 prácticas que había que enviar por correo electrónico,
con una tutora, que en esta edición tuve yo la gran oportunidad de ser yo, que me encargaba de dar asesoramiento didáctico a los experimentadores, y también teníamos una serie de asesores técnicos cuya función era la de solventar cualquier posible dificultad tecnológica que pudieran tener los experimentadores. Se trataba de dar el apoyo máximo que se pudiera, pues, para que minimizar las dificultades que pudieran tener los experimentadores en el aula. El propósito del curso de formación era marcar unas pautas para esa experimentación, enunciar y resolver los posibles problemas que se iban a encontrar los profesores en clase, facilitar modelos para evaluar luego el proceso y ofrecer ejemplos de experimentaciones que se hubieran hecho antes más cortas, o bien en EDA 2007 pues se integraron ejemplos de la experimentación del año 2005. Esta es la portada del curso. Las 5 prácticas más o menos vienen a indicar cuáles son los 5 apartados que cualquier profesor que vaya a usar la activo debe tener en cuenta. En primer lugar, el proyecto de experimentación, cuáles son los objetivos y qué es lo que pretende conseguir con el uso del activo. La segunda práctica, ver cuáles son los recursos disponibles que tengo en mi centro, seleccionar y adaptar el material que voy a usar, experimentar y buscando diferentes estrategias metodológicas, y por último evaluar los resultados. Los objetivos de los experimentadores, como digo, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a usar las TIC es pensar qué objetivo queremos conseguir. Muchas veces parece que el objetivo es simplemente usar las TIC para seguir haciendo lo mismo que ya hacíamos, y ese no debe ser el objetivo. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que, o sea, para qué vamos a usar los ordenadores en clase. Algunos de los objetivos que planteaban los experimentadores, bueno, aunque fueron muchísimos, pero más interesantes y más usados por todos, pues fue, por supuesto, el aumentar la motivación del alumnado, atender a la diversidad, que parece que puede ser más sencillo cuando usamos las TIC, provocar aprendizajes más significativos en las que el alumno ya se convierte más en protagonista de su aprendizaje, fomentar la lectura, que estamos en matemáticas, ¿por qué no? Estimular el trabajo en equipo, aprender a usar el ordenador, tanto los profesores como los alumnos. Había profesores que se marcaban como objetivo, pues era la primera vez que entraban en un aula con ordenadores y querían ellos también aprender a usarlo. Y luego comprobar la validez del uso del ordenador en la clase de matemáticas. ¿Es posible dar las matemáticas usando ordenadores? Pongo aquí los contenidos que se trabajaron. Como esto fue en el primer trimestre de este curso, pues los contenidos más o menos pues tendrían que ser lo adecuado a ese trimestre, pero como se puede ver, pues se trabajaron contenidos de todo tipo. Los grupos con los que se experimentaron pues fueron estos. Casi todas las experiencias se concentraron en tercero y cuarto de eso. En bachillerato está el problema de la selectividad, que parece que nos apremia más con el tiempo, y en primero de eso puede que sea un poco más valiente para atreverse, pero bueno, así tenemos experiencias que fueron un éxito. En lo que se refiere a los recursos disponibles, cabe destacar que en Murcia y en Cataluña prácticamente lo que tienen es una o dos aulas informáticas por centro. Aún así, en Andalucía sabéis que la mayoría de los centros somos ya centros TIC, al menos la mayoría de los que experimentamos, pero bueno, los resultados fueron parecidos en todos los casos. No hubo demasiados problemas. Hombre, está claro que el problema es cuando hay muchos profesores que quieren experimentar a la vez. En Andalucía lo tenemos más fácil, ¿no? Pero lo que sí ha quedado evidente es que el elemento importante en una innovación es el profesorado. Si el profesorado tiene ganas, pues aunque haya dificultades de medios se pueden solventar, pero no al revés. Si hay muchos medios, pero no hay profesorado con ganas de innovar, pues es difícil. La forma de agrupar a los alumnos, evidentemente, depende de la ratio de alumnos puestos. Yo este año tengo 31 alumnos con 16 ordenadores y habría poca coordinación. Pero cuando existe posibilidad de trabajar, pues el trabajo en pareja nos ofrece ciertas ventajas, como es la posibilidad de trabajo colaborativo, de atender a la diversidad. Y el trabajo individual, otras como evitar que se copien unos de otros, que vayan alternando el trabajo, que es uno de los problemas que se presentan a veces. Uno hace un ejercicio y el otro mientras está pensando en otra cosa. Y hombre, lo ideal sería combinar, porque tenga la posibilidad, pues unos días trabaja de manera individual y otras veces por pareja. La metodología de trabajo, hay profesores que han impartido el 50% de sus clases usando el ordenador, y hay quien lo ha usado todos los días. Si no la hora completa, sí al menos una parte importante de su clase. En primer lugar, se han seleccionado unidades del proyecto. Hay algunos profesores que han hecho su propio material, pero la mayoría han adaptado material existente en la página del proyecto. Y luego lo que sí es muy importante es la preparación de hojas de trabajo, que ahora me detendré un poco más en ese apartado. Otras
veces se han usado otros medios, como la herramienta Italfe, que tenemos aquí en Andalucía, la plataforma Elvia, o en muchos casos un cañón, pues para los primeros días explicar a los alumnos cómo es el uso del programa. Tenemos una página web, la página web de 2007, donde están los materiales que han producido todos los profesores, esa es la dirección, por si ahí están todos los materiales que se han hecho durante el curso y los que seguimos añadiendo. Y bueno, por libre se puede consultar y hay las unidades y sus correspondientes hojas de trabajo. Las hojas de trabajo, como digo, son muy importantes. No se debe de entrar a trabajar con ordenadores sin tener alguna hoja de trabajo o una serie de instrucciones. En ella, como digo, pues daremos a los alumnos cuáles son las instrucciones de cómo acceder a la página, qué es lo que deben de hacer, propuestas de ejercicios para hacer sobre la escena, o bien después de haber trabajado con la escena, ¿no? También hay hojas de trabajo que hacen que el alumno trabaje con la unidad didáctica de Descartes y luego le proponen un ejercicio escrito pues para ver si se han comprendido. Y también a veces pues se les pide que copien alguna definición para que vayan a la vez elaborando una especie de apunte. Esto es un modelo de hoja de trabajo un poquito infantil porque está pensado para primero de eso, pero es para indicar sobre todo que tiene que estar muy bien pautada, sobre todo para los alumnos pequeños. Se usan iconos pues, para indicar cuándo el alumno debe hacer ejercicio en el ordenador o cuándo debe hacerlo en el cuaderno, porque si no se pierden bastante. Como digo, todas las hemos considerado imprescindibles para que el alumno reflexione sobre el trabajo que debe hacer, sirven al profesor también para controlar el trabajo y así evita que el alumno vaya corriendo pasando de una página a otra. Si tiene esa hoja de trabajo, pues le obliga a reflexionar un poco más. Deben estar muy pautadas, como he dicho antes, para que el alumno sepa claramente qué es lo que tenga que hacer y no se provoquen dudas. Nos pueden servir a nosotros para evaluar y a ellos como apuntes para luego estudiar. No siempre tienen que ser hojas de trabajo como la que yo he enseñado. No sé si viste la experiencia de ayer de José Luis Alcón, también sobre ella, en el que él enseñó a su alumno a usar el editor de ecuaciones, el procesador de texto, y directamente los alumnos resolvían las ecuaciones directamente en el ordenador, fabricando un documento que luego enviaban al profesor por correo electrónico. Y en lugar de hojas sueltas, esto parece una tontería, que yo lo digo aquí, pero es que luego da muchos problemas. El darle hojas sueltas a los alumnos luego puede provocar que se la dejen al día siguiente, que al día siguiente pues no podamos trabajar. Es mejor potenciar el uso de un cuaderno de trabajo, bien darla encuadernada en forma de cuadernillo, que digo que todos esos detalles que a lo mejor parecen sin importancia, pues cuando a la hora de estar trabajando de forma continua con las tienen aula, pues nos pueden provocar problemas y hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo evaluar? Si vamos a usar los ordenadores, está claro que no podemos evaluar luego siguiendo un método tradicional. Aún así, pues evidentemente se han hecho. Es quizá todavía un poco la parte que cogea, cómo evaluar con el ordenador, pero bueno, además de las pruebas tradicionales, ya se van haciendo exámenes a modo de hojas de trabajo, por ejemplo, con las mismas hojas de trabajo que hemos usado en clase, usando contadores de aciertos e intentos que traen ya cada vez más unidades de Descartes, porque son las preferidas, que bueno, pues van indicando el número de intentos que ha hecho el alumno, el número de aciertos que tiene al final y se pueden usar para hacer un pequeño examen. Pero en cualquier caso se debe de tener en cuenta. Si vamos a usar los ordenadores en clase, pues eso hay que tenerlo en cuenta luego a la hora de la nota global. Las dificultades que le hemos encontrado después de una experiencia tan larga de uso de ordenadores, pues todas, yo creo que todas las posibles, ¿no? Las primeras clases son muy complicadas. Cuando uno entra por primera vez a trabajar con los ordenadores, sobre todo cuanto más pequeños sean los alumnos, hay que armarse de paciencia y ir preparado a que esa clase va a ser un desastre, la primera o la segunda, porque nos llamarán todos a la vez, no sabrán exactamente qué es lo que tienen que hacer y seguramente esa clase o la segunda la perderemos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Eso sí, no hablamos de la posible incidencia informática. Viene uno con todo su trabajo preparado y ese día pues no hay internet o no hay luz y los ordenadores no funcionan. Siempre hay que ir con el trabajo alternativo preparado, por supuesto, por si no podemos dar la clase. Trabajar en modo local, también otra posibilidad. Otra dificultad que nos vamos a encontrar es que al principio los alumnos van probando por tanteo a hacer las escenas, van corriendo mucho, para ellos es una metodología nueva y tienen que aprenderla. Esta es la principal dificultad, no leen, y para ellos las matemáticas no hay que leer. Y cuando normalmente están acostumbrados a que se lo contemos todo, cuando les decimos que lo lean, pues les cuesta muchísimo trabajo, normalmente no entienden. Y bueno, también hay alumnos que se desmotivan. Cuando ven que aunque sean ordenadores, al final son matemáticas, pues no mucho, aumenta la motivación, pero bueno, también tenemos ahí los que
Tenemos diferentes ritmos de trabajo en la clase, eso puede ser un inconveniente si no se tiene en cuenta y no se lleva preparado trabajo de más, pero también puede ser una ventaja, ¿no? Porque podemos atender a los diferentes ritmos de trabajo del alumnado. Lo que decía antes de las dificultades con la nueva metodología, los alumnos están acostumbrados a que nosotros le contemos todo, a que se lo demos muy mascarito, y ahora de repente le pedimos que elaboren sus apuntes, que vayan trabajando por sí mismos, y eso pues les cuesta mucho al principio. Nos van a preguntar muchas veces lo mismo, ellos están en el ordenador y nos llaman todos para preguntarnos 20 veces la misma cosa. Bueno, pues si hay que parar la clase en un momento dado para explicarlo, pues se para. Mucho trabajo previo, que por desgracia no está reconocido por la administración, todo el trabajo que tenemos que dedicar para preparar el material TIC antes de entrar en la clase. Y por eso obviamente pues somos los voluntarios que nos gusta este tema, somos los que estamos más metidos en esto. Y luego el desconocimiento de las familias. Para muchas familias todavía eso de que su hijo llegue por la tarde y le diga que el profesor de matemáticas le ha mandado un ejercicio en el ordenador en vez del típico libro de texto, pues todavía causa un poco de desconcierto. Ventajas también hemos encontrado muchas. Aumenta la motivación, en todos los casos. Los resultados siempre los hemos tenido parecidos o mejores, pero nunca peores, en contra de lo que algunos compañeros puedan pensar de que con los ordenadores vamos a perder el tiempo. Fomentan el autoaprendizaje del alumno, permite un trabajo más individualizado, es más lento al principio, pero solo al principio, luego se recupera el trabajo y al final los contenidos quedan mejor asimilados. Tenemos la posibilidad de empezar a practicar cómo examinar con el ordenador, y los alumnos al final trabajan más, porque es una hora en la que están entera trabajando con ejercicios, en lugar de a mí a veces me dicen, tú no engañas, ¿eh? Estas son encuestas que nos ha pasado el profesorado al final del curso. La satisfacción con el aula ha sido alta en la mayoría de los casos. En la experimentación he aprendido bastante mucho. La satisfacción global es buena o muy buena en casi todos los casos, y lo más importante es que volveré a usar Descartes después de esta experimentación con frecuencia o siempre que pueda. Y de hecho, bueno, el curso termina en enero y casi todos los profesores experimentadores siguen usando Descartes, y lo que es más importante, compartiendo. Se ha creado una red de profesorado que seguimos compartiendo los materiales. La actitud en clase de los alumnos se ve que ha mejorado, o al menos ha seguido igual, pero en muchos casos ha mejorado la actitud en clase. El interés por la materia también ha seguido igual o ha mejorado. La participación del alumnado también ha mejorado. Y los resultados académicos, pues como decía antes, siguen igual o mejoran, pero en ningún caso empeoran. En cuanto a las encuestas que se le ha pasado al alumnado, la experiencia le ha parecido entretenida e interesante en todos los casos. La impresión sobre el trabajo es que aprenden más, desean trabajando así, bastante o mucho, y una cosa curiosa es que, bueno, prefieren el método tradicional ninguno o alguno. Es decir, una cosa curiosa que los alumnos piden que se combine con el método tradicional. Las conclusiones a modo de resumen: mejoran la motivación, mejoran o igualan los resultados, como he dicho antes, requiere más esfuerzo tanto por parte del profesorado como por parte del alumno. He dicho antes que es una metodología nueva para ellos también y que al principio les cuesta. Por eso es muy importante lo que pongo aquí: el uso prolongado mejora la actitud. No podemos quedarnos en las primeras clases, trabajar 2 veces y como no nos sale bien, pues lo dejamos, sino que hay que seguir insistiendo, porque después de varias semanas o un mes, pues se empieza a notar cómo los alumnos van aprendiendo la metodología y empiezan a trabajar bien. Mejora la imagen del profesor y fomenta el trabajo colaborativo, tanto del alumno como del profesorado. Como lo he dicho antes, pues a raíz de estos cursos pues también se han creado redes colaborativas de profesorado. Aquí en Andalucía tenemos el proyecto EDA con H, porque luego también se hablará en el Congreso, en el que estamos pues bastantes profesores. Las recomendaciones finales para que el que se atreva a trabajar en clase, que son muy importantes las pautas de la primera clase, lo que digamos a los alumnos en la primera clase, que si se meten en una página que no deben, pues enseguida lo corrijamos, o las instrucciones estén claras, son muy importantes. Usar siempre la hoja de trabajo, evitar errores, repasar esa hoja de trabajo no 5 sino 10 veces, porque cualquier pequeño error pues puede hacer que la clase se nos vaya, porque nos la van a preguntar toda a la vez, va a generar muchas dudas. Entonces repasar mucho el trabajo. Una clase TIC tiene que estar muchísimo más preparada que una clase normal, eso está claro. Fomentar el trabajo autónomo y propiciar la lectura de texto. Esto también es muy importante. Los alumnos van a tender a preguntarnos siempre: profesor, ¿qué tengo que hacer aquí? O aquí qué pone, o esto no lo entiendo. Nosotros por correo pues podemos
yo siempre tenía ese error al principio y pasa también muchas veces. Vamos y se lo decimos, pero yo creo que eso es un error. Hay que propiciar que sean ellos los que entiendan lo que tienen que hacer. Y lo que decía antes, alternar con métodos tradicionales. Ellos mismos lo piden, pues porque no están acostumbrados todavía a esta metodología y echan de menos su pizarra, su apunte. Entonces, bueno, pues al principio lo ideal es ir combinando, a lo mejor, pues una clase de cada. Para terminar, siempre hay que decir pues, que los cursos de experimentación, como han sido un éxito, pues está previsto en nuevas ediciones, de 2008, ya en Galicia, Cataluña, seguramente en Andalucía y alguna comunidad más, y que si alguien tiene interés pues, por saber cómo funcionan, puede escribirnos a cualquiera de esos dos correos, el correo de Descartes o el correo de ELA. Muchas gracias.